Mi querido amigo, el pueblo de Israel estuvo rondando el desierto por 40 años, y en este periodo su foco de atención fue el santuario. Este lugar reunía a todo el pueblo, y es a esto a lo que Daniel hacía referencia en el capítulo 8. Y al entender este sistema, vamos a entender cómo interpretar los símbolos que él presenta. En el santuario se hacía sacrificio de corderos para expiación de pecados, pero no solo eso, sino que una vez al año el pueblo celebraba el Yom Kippur, que significa día de expiación, día de juicio o de purificación. En el santuario se ofrecía 2 machos cabríos. Lo primero que nos muestra Daniel son 2 animales, un carnero y un macho cabrío, que logramos observar en la lectura del inicio de semana qué es lo que simbolizan estos 2 animales dentro de la profecía. 2 imperios. ¿Cómo sabemos esto? Pues es un ángel quien revela a Daniel el significado, diciendo en el capítulo 8, versículo 20 y 21 lo siguiente: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Más adelante dirá que este cuerno es arrancado, este grande cuerno, y que luego surgirá un cuerno pequeño que se extenderá y atentará contra el continuo sacrificio. La pregunta es, ¿por qué cambian los símbolos? ¿Por qué un carnero y un macho cabrío? ¿No era Grecia un leopardo y los medos y persas un oso? Mira aquí, Dios muestra para Daniel un lenguaje que hacía referencia a la celebración de Yom Kippur, de las cuales les hablé al inicio de este video. El pueblo sacrificaba cada día un cordero para la expiación de pecados, como se menciona en el libro de Éxodo, costumbre que fue instaurada por Dios desde el inicio del mundo, en Génesis, por la caída del hombre. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 21, el primer sacrificio. Y a esta muerte y a las hechas en el santuario hacían referencia o simbolismo a la muerte de Cristo Jesús. Todo simbolismo de Cristo. Por eso Juan dijo en el capítulo 1, versículo 29, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien vendría a morir por nosotros, y en la cruz clava la ley ceremonial», es decir, el rito del santuario. Por eso el santuario terrenal no es necesario hoy, pero mismo sí la comprensión de él. Y hoy quiero detenerme en este punto, la comprensión del santuario. Así vamos a entender mejor las referencias que haremos más adelante. En Éxodo capítulo 29 nos registra que el pueblo de Israel en el santuario tenía la práctica que se llamaba sacrificio diario, que se dividía en 2, uno por el pecado y uno por el pueblo. ¿Cómo? Como primera medida hay que entender que el santuario estaba dividido en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo, más también el atrio del sacrificio. Primero el atrio, luego el lugar santo y por último el santísimo. En el atrio se encontraban 2 muebles, el altar de sacrificio y el lavacro. En un lenguaje más moderno sería una pila con agua, que simboliza la muerte de Cristo y la sangre de Cristo que limpia pecados de los hombres. Luego, al pasar al lugar santo, encontramos el mueble con los panes de la preposición, el candelabro de las 7 puntas y el altar de incienso, que representan las 12 tribus de Israel, el cuerpo de Cristo y su intercesión. Mas en el lugar santísimo hay solo un mueble, el arca del pacto o el arca de la alianza, hecho de oro completamente. Una caja con 2 querubinos, ángeles, representados postrados uno delante del otro. En el interior del cofre, 3 cosas: la vara de Aarón que floreció, el maná del cielo y las tablas de los 10 mandamientos, que fue entregado a Moisés para su pueblo. Esto representa la presencia de Dios. Al lugar santo entraba el sacerdote todos los días, en la mañana y en la tarde. ¿Recuerdas cuántas veces oraba Daniel? 3 veces. ¿En dirección a dónde se colocaba? Al santuario. ¿Por qué? Porque a esa hora era el sacrificio. Mira aquí una cosa. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, una vez por año, en la celebración de Yom Kippur, el 10º día del 7º mes, en el mes de Tisri,
En nuestro calendario sería el 22 de octubre. ¿Por qué? El pecado entraba todo el año y justo era necesario una limpieza. ¿Cómo? El sumo sacerdote debía entrar limpio de pecado, ofreciendo sacrificio por él y su familia, pues iba a estar delante de la presencia de Dios, al lugar santísimo, donde descendería la gloria de Dios, la Shekinah. Este servicio anual lo podemos ver más detalladamente en el libro de Levíticos capítulo 16. Es aquí donde encontramos lo interesante y lo que Daniel ve en visión representado. En el santuario eran presentados anualmente 2 machos cabríos. Se tiraba suerte, pues uno era para el Eterno y el otro para Azazel, Satanás. Aquel que salía sorteado para el Eterno moría. Su sangre limpia, sin pecado transferido, entra al lugar santísimo y se esparce 7 veces la sangre. Luego el sacerdote entra al lugar santo y hace lo mismo con cada mueble del lugar. A esto se le llamaba purificación del santuario. La sangre limpia restauraba el santuario. Continúa el servicio y el sumo sacerdote llevaba las manos al que fue sorteado por Satanás y transfería los pecados de todo el año en él. Después, 2 hombres llevaban a este animal lejos del campamento, al desierto, donde moría el cabrío. Esto último representa la responsabilidad que tiene Satanás por los pecados que entraron en el santuario todo el año, es decir, que fue por culpa de él. Y también que según Apocalipsis 20, fue atado Satanás a la tierra 1000 años. Esa era la manera en la que Dios erradicaba el pecado. Interesante, ¿no es cierto? A esto se va a referir Daniel con santuario. Es decir, el Eterno está usando un lenguaje que Daniel conocía, algo que ya había visto antes. Pero a todo esto, dice que el macho cabrío extiende un cuerno pequeño contra el príncipe de los ejércitos y le fue quitado el continuo sacrificio. Ya sabemos qué es el continuo sacrificio, pero ¿qué es este cuerno pequeño? ¿El príncipe de los ejércitos? Sigue asistiendo al estudio de esta semana y lograremos descubrir un poco más de esto. Este fue el comentario para el día de hoy. Te instamos a que sigas estudiando estas valiosas lecciones. Comparte este video con tus amigos y familiares. Que el Eterno te bendiga. Hasta nuestro próximo estudio.